Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En este día seguimos siempre con la teología de San Lucas. Estamos hablando del capítulo 9:1 hasta el 19, imagínense el 46, donde hablamos todo lo que se refiere al camino, el camino de Jesús hacia Jerusalén. Ya estuvimos en el curso anterior haciendo esa introducción, sobre todo en el capítulo 9, versículo 1, que nos abre la idea principal, la idea teológica. Algunos elementos volvemos a recordar para que entendamos y darle hoy seguimiento. Cuando estaba por cumplirse, dice el capítulo 9, 51, el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Esto es lo que nos dice. 4 elementos importantes. Primero, el hecho de cumplirse el tiempo. Se refiere a todo el Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios. Elevación al cielo. ¿Qué significa Dios o Jesús que se eleva al cielo? Ese es el cumplimiento de elevarse. O sea, Babilonia cumplía, Babilonia hoy coagina, Babilonia Yahuañandea. Bueno, y entonces aquí se está refiriendo al elevarse al cielo. Y hablábamos del Hashamayim, todo un concepto teológico bíblico, Antiguo Testamento, en hebreo, Hashamayim, lugar de Dios. Plenificación, realización. Eso quiere decir dignificación del hombre, entonces. El cumplimiento que está realizando, ¿verdad? Jesucristo, Jesús, el Mesías, el enviado. Su misión, ¿cuál era? Y era esta, de elevar el hombre entonces a Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? En tan pocas palabras, una teología tan profunda que nos está mostrando aquí Lucas en el capítulo 9, 51. Pero no termina ahí, sino que después nos dice que Jesús se encamina decididamente hacia Jerusalén. El hecho de que Jesús se encamina, este es el elemento crucial, elemental, fundamental, porque es una decisión. Lucas insiste mucho en el aspecto de la decisión del hombre. La decisión es tuya. Si les gusta música, ¿verdad? Pónganlo por ahí en YouTube, la música esta del Padre Cecinio. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Y esto lo encontramos porque el Evangelio de por sí siempre será ¿qué cosa? Será propuesta. Y la propuesta, cuando se lanza, se dice pea she awerunde she pea ajeyanere nondepe a pea añade, entonces ya mañana go anga ya ara bueno she go anga ni comprometes a she ayapota. Porque eso pues no depende de vos, no depende de otro, depende de ti. Depende de ti.
apea ñande ya esa monana ya bueno allá pota taba nace que ya posee pero por lo menos tenemos que saber que siempre el evangelio será una propuesta y como propuesta de vida, atención, de vida, porque esto transforma, cambia tu modo de pensar, tu metanoia, tu nous, tu conocimiento que tiene una meta, sabe hacia dónde camina, va el are usea, va el are hipotán, va el are ya posea, mooto para guatareina. Y cuando uno entiende eso, ciertamente que esto se vuelve una cosa maravillosa, espectacular y fundamental para la vida del cristiano. Bueno, desde aquí entonces podemos continuar un poquitito más, porque después dice que se encamina hacia Jerusalén. Ya hemos hablado, ya hemos dicho bastante en los cursos anteriores. Yo les invito siempre a volver a YouTube, Ñande Yarañe, nuestra biblioteca virtual. Allí tenemos todos estos cursos bíblicos. Podés hacer en una forma secuencial, porque estamos haciendo en una forma muy pedagógica y lo hacemos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ya ese, venga tú ves. Ojalá tengamos la vida suficiente para poder desarrollar por lo menos 50 libros más. Las 73 libros. Ojalá Dios me dé vida y podamos seguir reflexionando, porque aquí tenemos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero aquí está lo central. Este versículo 51 del capítulo 9 nos abre así, pero como un abanico, nos abre lo que vendrá a continuación de lo que significa el camino hacia Jerusalén. Por lo tanto, volvemos a mirar, el mismo Marcos también ya ha llegado a descubrir que el confesar al Cristo implica siempre desvelar su senda de dolor y acompañarle en el camino hacia la muerte. Bueno, esto será uno de los elementos teológicos fundamentales. El evangelio no es dulce de leche, el evangelio no es caramelito. El evangelio es tomar la cruz de Jesús cada día y seguirlo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto nos va mostrando la senda de dolor por una parte y por otra parte tenemos que acompañarle en el camino hacia la muerte. Lucas ha querido fundar lo que nos queda de evangelio en ese tema. Lucas ha querido fundar, es decir, poner sobre este elemento fundamental, por eso fundar, poner la fundación, poner el cimiento, la base sobre la cuestión del buen entendimiento de lo que significa el evangelio, que es tomar la cruz, condición para el seguimiento de Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Francisco se ha sumado al Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra este jueves 27 de enero, y ha pedido ayudar a los jóvenes a ser conscientes del horror de ese periodo. Es necesario recordar el exterminio de millones de hebreos e persone di diverse nazionalità e fedi religiose. Non deve più ripetersi questa indicibile crudeltà e sarà mai dimenticata affinché si possa costruire un futuro dove la dignità umana non sia più calpestata. Entre los invitados a la audiencia estaba Lidia Maximovich, que fue deportada a Auschwitz cuando tenía solo 3 años y usada para experimentos. Che ha scritto un libro di cui lei ha fatto la prefazione e oggi ricordiamo questa storia incredibile. La superviviente llevaba un lienzo que había inmortalizado su primer encuentro con el Papa en mayo del año pasado, cuando Francisco besó con gran respeto su número de prisionera. Como es tradicional, el Papa se ha reunido con el Tribunal de la Rota por la apertura del año judicial. Que inaugura el nuevo año judiciario del 2022. La Rota es el principal tribunal de apelación de la Santa Sede y se ocupa también de determinar si un matrimonio es nulo. Les pidió que en esos procesos tan delicados trabajen para favorecer el perdón y la reconciliación entre las parejas.
La dichiarazione dell'unità non va presentata come se fosse l'unico obiettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. El Papa pidió a los jueces que sean personas que escuchan a todos, que no se limiten a aplicar las leyes, sino que traten con humanidad esas heridas. Les ha asegurado que esa actitud ayudará a que las partes implicadas comprendan la sentencia y les ayude en su camino humano y cristiano. Tras leer el informe sobre cómo se gestionaron los abusos en la diócesis de Múnich y Frisinga entre 1945 y 2019, el cardenal Reinhard Marx ha pedido perdón personalmente y en nombre del arzobispado a las víctimas y a sus familiares por lo que sufrieron en la Iglesia. El informe señala que el arzobispo no actuó correctamente ante 2 denuncias. Por eso el cardenal reiteró su disponibilidad a poner su cargo a disposición del Papa. Ya lo hizo en junio, pero Francisco le pidió que continuase. Según el cardenal, hay varias causas sistémicas que provocaron estos abusos y por eso ha solicitado una reforma de la Iglesia en sus posiciones y en sus estructuras. El cardenal no se pronunció sobre las acusaciones contra Benedicto XVI. Los abogados encargados de realizar el informe dijeron que no actuó bien ante 4 casos, cosa que el Papa emérito niega. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre el ser humano. Algunos de los dogmas sobre el ser humano. En primer lugar, que el hombre está formado por cuerpo material y cuerpo espiritual. Es decir, el ser humano como ser común que está constituido de cuerpo y alma. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Pecado
que es la muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 5, 12. Y por generación, es decir, es lo que transmitimos como humanidad, y no por imitación, que es inherente a cada individuo. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino y su misericordia podría restaurar el orden sobrenatural destruido a causa del pecado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta maravillosa reflexión que está haciendo San Lucas sobre su Evangelio, capítulo 9, del 51 en adelante, que nos abre todo el panorama, el abanico de lo que vendrá ahora a continuación, hasta el capítulo 19, 46. Ahora, Lucas con esto está queriendo fundar, decíamos, y pone el cimiento, lo elemental y lo fundamental de su evangelio. Seguir a Jesús significa tomar la cruz del Señor cada día y seguirlo. Por eso, después de haber mostrado la unidad de los destinos de Jesús y los discípulos, añade de una forma bien solemne: entonces, al cumplirse el tiempo de su ascensión, decidió de una manera firme a subir a Jerusalén. De una manera firme, la decisión, ¿verdad? O sea, son palabritas claves. O sea, la decisión es tuya, decíamos anteriormente. Es ese camino que tenemos que tomar. Es esa decisión rotunda, esa decisión bien profunda que tenemos que tomar para ir hacia adelante. Ahora, el verdadero camino de Jesús conduce a la ascensión. Termina en la subida a Dios. Termina en la subida a Dios. De su elevación, ya brillan de allí, de su elevación al Padre, o de su elevación al cielo, al Uranos, lugar de Dios. Es una nueva condición, o es la condición para la que nosotros fuimos creados. Qué lindo que cuando los santos reflexionan, es una frase que yo siempre repito y vuelvo a repetir y me gusta y me encanta, ¿verdad? San Agustín, cuando dice justamente: inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Es como que decir, parafraseando esta frase, ¿verdad?, de Agustín: inquieto estará mi corazón hasta que no sea elevado al cielo, Señor. Viste que el lenguaje difiere y algunas veces se nos opaca, ¿verdad?, el sentido y hacia dónde está apuntando. Inquieto estará mi corazón, Señor, hasta que yo como persona no me realice plenamente como hijo tuyo. Pero le dice, la sejewindo y coino verdaderamente una persona humana, digna, dignificada, realizada, plena, feliz, contenta. Upeago la dice, la elevación al cielo, la elevación al cielo. Aún no entendía, ay, porque hay que subir y no sé cómo, que esto y que aquello. Y va a haber escalera, o viene y angelitos que te llevan, que esto y aquello, ¿verdad? Entonces aquí hay mucho más. Estos son lenguajes que tenemos que entender dentro de un lenguaje bien encarnado. Nuestra historia, hoy, el lenguaje que nosotros tenemos que descubrir, esto de elevación al cielo, no le podemos discutir porque este es un lenguaje de ese tiempo cuando se está escribiendo. Por eso que tenemos que estudiar y saber muy bien lo que está queriendo significar el autor sagrado con esta reflexión de la comunidad cuando te dice que llegó el tiempo de su elevación al cielo. Es decir, este es el momento, este es el tiempo en el que el Señor y Dios nos ofrece nuestra plenificación. Este es el momento y el tiempo en el cual el Señor nos está dando todo como realización plena de nuestra vida. El verdadero camino de Jesús entonces nos conduce a esa ascensión. Ascensión significa un elevarnos hacia Dios, encontrarnos con Dios. Termina en la subida a Dios, el Padre que nos espera, el Padre que está allí presente, nuestra realización entonces. Pero, atención, pero es camino a través del sufrimiento que se centra en Jerusalén. Es un camino que se centra en el dolor, pero que pasa y que va a través del sufrimiento, se centra en Jerusalén. Creo que, queridos amigos, más claro que esto, no sé dónde podemos encontrar. Más clarito que esto, imposible. A mí me preocupa mucho, sinceramente, yo les digo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros ciertamente estamos en el dolor, pero no estamos hablando de un dolor. Escuchen bien también, esto pues es lo que nos confunde a veces, ¿verdad? Y como tenemos muchas prédicas de aquí para allá,
y de gente inescrupulosa que opone y verá sin saber bien lo que significa realmente lo que la palabra de Dios, el Evangelio nos quiere enseñar, ¿verdad? Porque no son teólogos, son improvisados. Se van y se suben ahí, dicen, se hacen pastorcito, pero con otros intereses, ¿verdad? Y entonces, claro, evidentemente, algunos dicen, ¿entenden? No, yo les puedo decir que no, porque no entienden lo que está en su web. Va para las ideas amoto, o yapina, va para las ideas ñandé, ¿entienden? Porque aquí entonces te está diciendo, pero claramente, ¿verdad? Entonces de una teología de Lucas profunda, ¿verdad? Es camino a través del sufrimiento que se centra en Jerusalén. Tampoco quiere decir ese sufrimiento que es causa de nuestra desidia y tampoco es ese sufrimiento que existe a causa de nuestra pobreza por cuestiones políticas, sociales, económicas, de injusticias. ¿Entendemos? Atención también, porque muchos quieren confundir y quieren decir y dicen, la iglesia predica la pobreza. Deben entender, la iglesia predica la pobreza. ¿Sabe qué ustedes entienden? Entienden que la iglesia quiere que todos vivamos bajo los puentes, que todos estemos sin ropa, que todos estemos harapientos. Péalan de entender normalmente. O sea, yo suelo escuchar, ¿verdad? Mucha gente que comienza a criticar y dice, la iglesia predica la pobreza y quiere que vivamos en la pobreza y por eso que no está a favor de los empresarios y del progreso. Pero estamos todos locos. Jamás se puede predicar esa pobreza, porque la dignidad del hombre está por encima. Entonces, por eso que hay que entender lo que significa el abad, ¿verdad? El abad, yo soy la esclava, soy la pobre, soy la servidora del Señor. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero todo esto, ustedes saben que cuanto más servís, te vas a dar cuenta que la bendición de Dios bendice, que la bendición de Dios llega, que la bendición de Dios te purifica, que la bendición de Dios entonces te ensalza. ¿Qué dice en ese cántico que hace el resumen justamente de esto? Y estamos en el mismo Lucas, que hemos estudiado ya al comienzo también de nuestro Evangelio. Cuando María hace su canto de alabanza, eso lo encontramos ya en los primeros capítulos de Lucas, ¿verdad? En que nos dice, mi alma canta ¿qué cosa? Y canta la grandeza del Señor. ¿Pero por qué? Y porque justamente ha mirado qué cosa, y a su sierva. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Porque miró con bondad la pequeñez de su abad, la pequeñez. ¿Entienden? Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender bien este concepto para entender también lo que significa verdaderamente el desprendimiento en todo caso y la buena utilización de las riquezas que Dios puso en nuestras manos al servicio de todos, dijimos, de todos, no de unos egoístas que entonces empobrecen a los demás. Volvemos enseguida, ¿verdad? Con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este evangelio maravilloso de San Lucas. Lucas que nos presenta aquí con tanto entusiasmo, con tanta fuerza, ¿verdad? Lucas nos va mostrando algo elemental y fundamental, que es justamente este camino, decíamos, de Jesús hacia Jerusalén, con algunos tópicos importantes que ya fuimos desarrollando. Simplemente queremos seguir subrayando, porque puedo pitaña de tu y cuana, porque peara y yahana, porque aquí está el sentido esencial y fundamental de nuestra vida. Cuando estaba por cumplirse el tiempo, Antiguo Testamento, elevación al cielo, dignificación, realización del hombre, Jesús se encamina decididamente, es decir, el camino de la cruz que nos lleva a la resurrección y luego hacia Jerusalén. Y Jerusalén siempre significará para nosotros el lugar del dolor, de la cruz. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. El evangelio es concreto. Pero decíamos anteriormente y hablábamos un poco de la pobreza o hablábamos del dolor. Nosotros no somos masoquistas, nosotros como cristianos no es que estamos haciendo, ¿verdad?, publicidad y propaganda de que tenemos que ser pobres como ratas y vivir indignamente. No tenemos que ser tercermundistas en el sentido negativo de vivir así. Todos tendríamos que ser primermundistas en un sentido así para entendernos en nuestro vocablo. Pero no estoy hablando de un capitalismo ni estoy hablando de un socialismo o lo que ustedes quieran. Estoy hablando verdaderamente del respeto del hombre, de la dignidad del hombre, de una comunidad que piensa en todos, ¿verdad? Que es muy libre, porque eso es lo que le estaba diciendo, eso del comunismo, que es el socialismo, etcétera, etcétera, que al final de cuentas viven de nuevo como un capitalista exacerbado los que están ahí. Fíjense, todas las cuestiones, como te dicen, ¿cómo era? Los de caviar, algo así, ¿verdad? Los socialistas de caviar, no sé cómo le llaman. Bueno, es terminología que nosotros entendemos. O sea, te están predicando una pobreza que al final de cuentas ni ellos entienden de qué pobreza te están hablando, ¿verdad? Porque después son los que roban y roban más incluso que otros, ¿verdad? Como así también dentro de un egoísmo que simplemente busca y uno ni sabe todo lo que tiene y siempre va detrás de eso. No, padre, pero nosotros le damos trabajo a los pobres. No, ¿sabes qué? Si tenés tanto, entonces ¿por qué no das más entonces, verdad? Entonces, ser generoso, abierto, o sea, hacer que la riqueza verdaderamente circule, ¿verdad? Y si Dios nos dio la capacidad, porque Dios a cada uno le dio una capacidad espectacular para ir desarrollando, para ir haciendo las cosas. Entonces, entre comillas, una invención que yo pueda tener, entonces eso ayuda a la comunidad, tiene que ayudar a todos. Y como dice el Evangelio, el obrero merece su paga. Y bueno, Dios te dio esa cualidad. Y bueno, Dios te lo va a devolver de alguna manera y te da. Pero Dios luego ya te dio esa capacidad. ¿Para qué? Porque a través de vos el Señor está queriendo ayudar a esa comunidad a elevarse al cielo, como dice aquí. No sé si me explico y no sé si estamos entendiendo, pero cada uno entonces tiene esa vocación y tiene esa misión esencial y fundamental. La religión entonces es inherente al hombre, todos. Eso también tenemos que entender lo que significa el religarse, religión, porque hay algunos que dicen, yo no quiero saber nada de la religión, pero no. ¿Por qué? Porque no podés decir eso porque todos estamos en búsqueda de lo esencial y de lo fundamental de nuestras ansias, de nuestra propia existencia. Eso es religarse. Religarse, religión es que vos entiendas tu propia existencia. Es decir, vos sabés para qué viniste al mundo, qué capacidades, qué cualidades Dios te ha dado. Eso es religarte. Pero entonces, para poder religarte, ahí vienen los otros elementos simplemente del aspecto religioso. Porque en esa búsqueda de saber y conocerme y adentrarme en mí mismo, ya calculaya, es decir, entramos a través
lo que nosotros le llamamos la oración, lo que le llamamos la meditación, lo que le llamamos la capacidad, ¿verdad?, ritual, etc. Todo esto son elementos externos, ciertamente, que nos ayudan. O sea, uno tiene que ser también capaz de pensar un poco y utilizar, aunque sea un dedito en la frente, ¿entendiste? Si vos decís nomás despotricar, no, se me cuase y pega más, porque ni entendéis. Y cuando uno no entiende y deja nomás de lado, entonces uno se está perdiendo todo, ¿entienden? Se está perdiendo la vida, porque no está descubriendo y nunca va a llegar a esta, entre comillas, elevación al cielo, como está diciendo justamente aquí San Lucas. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. En el camino, ahora que se nos propone el camino hacia Jerusalén, ya sabemos lo que significa. El camino será un proceso, el camino será un descubrimiento. Jodos quiere decir eso justamente, encaminarnos, ir. Porque en el camino siempre descubrimos cosas nuevas. Tenemos panorámicas distintas cada vez que vamos avanzando. Tenemos entonces visuales distintas en la medida en que vamos avanzando. Y entonces en el camino los discípulos que han dicho sí a Jesús descubren poco a poco la urgencia que se encierra en su palabra. La riqueza del reino es de tal forma decisiva y exigente que nos lleva a la pobreza del servicio por los otros. Escuchen bien lo que nos está diciendo. Entonces, este seguimiento hacia Jesús, sí que nosotros estamos dando, esto es lo que nos urge a nosotros, porque decimos, sí, yo Señor verdaderamente quiero hacer este camino, quiero acompañarte y quiero tener este modo de vida. Y por lo tanto, encierra en nosotros que esa riqueza, o sea, para conseguir esa elevación al cielo, es decir, la dignificación del hombre, entonces es exigente que nos lleva a la pobreza del servicio por los otros. Ese es el desprendimiento, eso es entonces matar, sacar, que todo lo que es egoísmo, todo lo que es orgullo, todo lo que nos encierra en nosotros mismos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y muchas felicidades a todos los salesianos, el carisma salesiano, los que llevamos en el corazón y en la vida. San Juan Bosco, 31 de enero. Este gran santo que se ha dedicado a los pobres, sobre todo a los jóvenes y a los niños abandonados, es lo que hoy necesitamos aquí para nuestro país, para nuestro Paraguay. Tantos jóvenes que necesitan verdaderamente, no solamente abandonados sin comida, que también hay por ahí, sino que también en la ignorancia, en la falta de la educación, niños también. Nuestra educación está bastante por el suelo. Entonces tenemos que procurar levantar eso. Y a través de este carisma tan importante que ha dado tanto aporte a nuestro país, al Paraguay. Entonces, queridos amigos, hoy estamos leyendo del segundo libro de Samuel en el capítulo 15, del 13 al 14. Y luego el 30. Y del capítulo 16, 5 al 13a. En aquellos días uno llevó esta noticia a David: los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los Olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus acompañantes llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bejurín, salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, insultándole según venía. Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente, los militares, iban a derecha e izquierda del rey y le maldecía: vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Lo importante es aquí mirar cómo nos presenta la palabra de Dios. Como consecuencia de nuestras acciones, después también nos viene el infortunio. Pero no como una cuestión mágica o como nosotros entendemos, Dios que te castiga por una acción que has realizado así en una forma directa, sino que esto es consecuencia, queridos hermanos. Si nosotros robamos a un país, ciertamente que la consecuencia será de una desgracia para nuestro país. ¿Por qué? Y porque al no haber educación, al haber ignorancia, si robamos a un país, si robamos en nuestra familia, si no nos educamos, si no nos esforzamos en el trabajo, si no nos educamos a trabajar, a producir, si no nos educamos, queridos hermanos, entonces se dan cuenta hoy justamente que estamos celebrando y recordando a este gran santo de la Iglesia, de la educación, de la pedagogía. Si nosotros no hacemos un camino de educación, ciertamente que después también sufrimos las consecuencias. Y al final de cuentas, lo que nos está diciendo este libro de Samuel es esforzarnos, luchar, empeñarnos en hacer siempre el bien. Porque en la medida en que nosotros vamos sembrando, vamos haciendo cosas positivas para los demás, ciertamente que después también cosecharemos cosas positivas para nosotros mismos y para nuestra sociedad. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Juan Bosco, descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento, estamos leyendo a San Lucas, este hermoso evangelio. El evangelio de San Lucas nos presenta siempre elementos que nos hacen cuestionar, pero que tenemos que hacer un estudio serio. Ñañamindu una es decir, reflexionar poco a poco, ya caruje y hacerlo parte de nuestra vida. Ñamuingue peñande apunto uve, peñande ñame, peñande kobe, peja pichamante yei cuata o pichamante yajuabota ñame, daña de la pichacuela bebé. Y entonces te está diciendo que siempre el descubrir que el Señor te ha dado riquezas, te ha dado a vos y no a otros ciertos elementos que nadie tiene. Sepamos eso, queridos hermanos. Nadie tiene lo que vos tenés. Nadie. Es decir, hay ciertos elementos que solamente nosotros, por ser únicos, irrepetibles. Esta es la gran maravilla de Dios, ¿verdad? Esta es la gran maravilla de Dios. Como somos, lo que es la vida, lo que compartimos. Eso en el hebreo siempre se decía el nefesh, la esencia de Dios. Peñan de Yara Pestúa Yema. Insufló en el somma, dice el griego, ¿verdad? Insufló en el hombre. Insufló en el Adamá. Bueno, y por eso ahora que nosotros estamos haciendo este camino y nos exige y nos lleva a la pobreza del servicio, decíamos. Nos lleva a la pobreza del servicio. No buscar nuestros propios intereses, sino que el bien de la comunidad. Si todos buscásemos el bien de los demás, este mundo sería totalmente diferente. Si todos buscásemos el bien de los demás, el mundo sería diferente. Pero nosotros aquí es al revés. A ver, ¿qué y cómo le puedo vender al otro? ¿Cómo yo puedo ganar del otro? ¿Cómo yo puedo enriquecerme? Que está muy bien, ¿verdad? De las cosas que yo tengo, ¿verdad? Que yo produzco. Llego la llamada. Como si fuese lo que vos, ¿verdad? Vos eso lo estás haciendo y tenés esa cualidad porque Dios te lo ha dado. Pero recordate que esa cualidad, esa riqueza que Dios te ha dado es justamente para ayudar a la comunidad, para crecer con la comunidad. Entonces, por eso ahora hay que mirar un poco y hay que entender qué es lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendría que ser más bien? ¿Qué es lo que yo tendría que ofrecer al ñandé, ¿verdad? Y desde aquí estamos entendiendo ese desprendimiento, la pobreza del servicio por los otros. En el camino de su ascensión, Jesús ofrece la riqueza de su ser en Dios. Ofrece la riqueza de su ser. O sea, ¿qué es o cuál es la riqueza que el Señor está ofreciendo? Y es la realización y la planificación del hombre. La misión de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya desde un concepto teológico nuestro. Entonces, ¿cuál sería? Y ahí está. Aquí está. Es decir, la dignificación, buscar la dignificación del hombre. Es ofrecer la riqueza de su ser en Dios, el Padre. Pero al mismo tiempo y con su mismo arriesgarse y ser matado, nos enseña que es preciso superar la vida vieja y se quiere conquistar lo nuevo. Qué bien lograda esta frase, ¿verdad? Qué bien lograda. Porque aquí lo que nosotros estamos queriendo es justamente eso, ¿verdad? Con el mismo arriesgarse y ser matado. Nos enseña que es preciso superar la vida vieja. Tenemos que superar lo viejo. Tenemos que superar lo que es el pecado. Si se quiere conquistar lo nuevo. En otros pasajes nosotros encontramos en San Marcos, por ejemplo, cuando nos habla del cambio, dice, atención que para vino nuevo, odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. La lamba urugina lleva. Pero esta es una analogía simplemente, el odre. Pemba urumá lamba urugina. ¿Quién es ese? Ñandé. Pero para esas nuevas ideas, es decir, para esa búsqueda y esa lucha de salir de un egoísmo, de salir de eso que a nosotros nos encierra,
que sería la comunidad ciertamente, entonces tenemos que cambiar el odre. Ahora que dice es cambiar de chip, tu forma de pensar, tu forma luego que también cambiará tu forma de actuar. Bueno, todos estos elementos son fundamentales, esenciales, que nos van a ayudar, ¿verdad?, a hacer también nuestro camino a nosotros. Y así podemos conquistar lo nuevo. Desde aquí, al final del Evangelio, o sea, desde este punto de vista, al final del Evangelio y al principio también de los Hechos de los Apóstoles, no existe más que un tema: la subida de Jesús al Padre. ¿Por qué? Y porque el allá acá, todo lo que estamos haciendo, ¿para qué estamos haciendo? ¿Para qué? Y estamos haciendo para la elevación al cielo. Pero por favor, creo que ya sabemos lo que significa esa frasecita, elevarse al cielo. Porque nos falta la llevar a la jave, hoy mandan que piensa elevar al cielo, no sé, tú, que sube, que angelito, y no sé, que te eleva al cielo. Hoy mandé lo pensado, mía. Elevarse al cielo es verdaderamente buscar la dignidad del hombre, la realización de la comunidad, la plenificación, es decir, donde desaparezca toda injusticia, donde desaparezca toda pobreza, donde desaparezca todo aquello que es negativo, ¿verdad? Eso es lo importante. Y bueno, aquí entonces estamos encontrando que no existe más que un tema, que es la subida justamente de Jesús al Padre. Y eso es lo que se nos está pidiendo. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos subir al Padre. ¿Y qué significa querer subir al Padre? Querer subir al Padre es el reino de Dios. Querer subir al Padre significa que cambia nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Ya yojalhu, ya guataña pu'a, anila ñanetindete, anila yeko kumboria huisha, anila yeko la yatiriri kumboisha, lleva, ya tuyu, no. Eso no es digno. Y por eso, hoy nosotros estamos mirando con Lucas y decimos la elevación del hombre, de cada uno de nosotros, nuestra sociedad, a Dios. Y eso significa vivir dignamente. Bueno, queridos hermanos, el cambio es esencial y fundamental. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.